Cuerda secundaria, blanco entrelazado con negro en S. Hacía por entonces sus segundas armas como espía del Inca. Su rol consistía en infiltrarse en el campo enemigo, echar vistazos panorámicos y luego de arreglárselas para regresar indemne. Rendir ante los generales un informe exhaustivo de sus hombres y sus armas. Eran incursiones muy arriesgadas. Unos espías caranguis, quizá prevenidos por traidores en las filas del Inca, habían logrado averiguar la existencia del joven de la vista mágica que desnudaba sus cifras y los ponía en desventaja mortal, y trataban de eliminarlo por todos los medios. Oscoyo, hijo de Huarac, la identidad en que se hallaba diluido por esos tiempos agrestes, había sobrevivido a 3 bebedizos envenenados, que se llevaron uno por uno el aliento de 3 yanacona que probaban sus alimentos. 2 lluvias bien calculadas de flechas de curare, que atravesaron las costillas de 7 de los guerreros que alcanzaron a cubrirle a tiempo con sus escudos acolchados, y una cuadrilla sigilosa de asesinos que se metieron una noche en su tienda para ser masacrados por la guardia de guerreros que le protegía día y noche. Fue entonces que el fértil en argucias Chimpu Chancutu ordenó buscar en todo el mundo las 4 direcciones, en el mayor de los secretos, 18 chiquillos idénticos a él. La exigua y discreta vivienda de ventanas estrechas en que moraba Oscoyo se vio invadida de pronto por visitantes que llegaban de noche de todos los contornos con la cabeza encapuchada, y que al descubrirse le devolvían a Oscoyo una copia de su propio rostro, de su propio cuerpo. No bien ingresaban a la casulla, los chiquillos se aplicaban a la tarea de observarlo, de imitar cada uno de sus gestos al desplazarse por la habitación, al molestarse, al respirar, al comer, al ponerse y despojarse sus ropas, al mear y cagar hasta al dormir. Tenían terminantemente prohibido asomar por las ventanillas, mucho menos salir. De nada servía preguntarles por su procedencia, pues se limitaban a repetir la pregunta, tratando de reproducir la voz de Oscoyo con la mayor fidelidad. Ver sus propios gestos multiplicados por 18 le hizo sentirse en una extraña casa de espejos apuntados hacia él. Sintió un enorme poder que no tardó en ceder lugar a la sensación de una enorme impotencia. ¿Cómo saber si era suyo ese culo tirado para atrás que se balanceaba ridículamente al caminar, esos hombros contraídos amaneradamente hacia adelante, esa asquerosa gárgara que surgía de la garganta de su doble al tomar la sopa? Aquella mueca insoportable en las comisuras que asomaba invariable cuando se hartaba de ser copiado hasta la saciedad. Al cabo de la 3ª jornada, Oscoyo ya podía distinguir a la mayoría de sus émulos por un matiz cantarín del tono de voz, por una cicatriz en la muñeca, por una ligera desviación de la nariz. Cada vez que hallaba una diferencia con alguno, se sumía en un profundo alivio, en una sensación oblicua de triunfo, y sonreía maliciosamente entre dientes, y veía 18 veces repetida, desfigurada, su propia sonrisa. A mediados de la 5ª jornada, un muchacho de los que le repetía con mayor aplicación bajó los brazos y, completamente inmóvil, empezó a dar gritos en lengua chachapoya. «Ya no puedo más, mi cabeza se está revolviendo, me estoy volviendo loco. Mátenme o háganme doler con las cuerdas si quieren, pero sáquenme de aquí. Padrecitos, por lo que más quieran, sáquenme de aquí». Se le unieron un muchacho huanca. Oscoyo lo sacó por el acento en que profería maldiciones, y 4 otros cuya procedencia no logró discernir, pues se limitaban a gemir como niños de pecho. No pararon hasta que un furioso señor Chimpu Chancutu ingresó con un par de guardias y, después de hacerles cubrir la cabeza con bolsos de lana, los expulsó de la casa. «Todos pasaremos algún día nuestra vida siguiente», les dijo a los que se quedaban. «Algunos llegarán al día anhelado viviendo una vida vulgar, rastrera, una vida de perros». Hizo un mohín que apuntaba a los que acababan de salir. Otros, obedeciendo las órdenes del Inca, sirviendo sus altos designios. No es un privilegio al que todos acceden, solo está destinado a los mejores, los más capaces y valientes. Elijan. Ningún chiquillo más pidió salir. Por el contrario, en el recinto reinó a partir de ese momento una pétrea disciplina. El fértil en argucias aparecía cada 2 o 3 jornadas por la vivienda, y después de comparar a los dobles con su modelo, descartaba algunos cuantos que por no ser suficientemente parecidos podían ser descubiertos. Oscoyo nunca supo qué fue de ellos, pero lo imaginaba. No se dejaba con vida a los testigos de las estratagemas del Inca para hacerse con la victoria. Una mañana, el señor Chimpu Chancutu ingresó en la vivienda y, después de haber retirado a otros 2 dobles fallidos, se quedó con uno. «Tú serás el que servirá al Inca», le dijo.
el ojo del fértil en argucias era certero. El chiquillo era tan similar a él que en su presencia Oscoyo se había sentido frente a un espejo. No, un espejo no. Los espejos invertían la imagen y el chiquillo destinado a ser su doble la replicaba. Se llamaba Pusak, 8 en el idioma de la gente, y venía de las tierras collas. Lo supo aquella noche en que, en lugar de dejarse copiar el insomnio, habló con él arropado por la oscuridad, y para su sorpresa el muchacho no repitió la pregunta sino que la respondió. Sus historias eran parecidas. Los dos compartían la misma afición por los conteos, y a los dos los incas los habían separado de sus familias. Oscoyo se había pasado 2 años haciendo las faenas del censo. Pusak había sido capturado muy joven en una redada contra collas revoltosos, y se había pasado 2 años ayudando a contar muertos en los campos de batalla. Carecía, eso sí, del don de contar de un vistazo. Pero los dos eran hijos de matrimonios arreglados por el Inca para pacificar la tierra. El padre de Oscoyo era Soras y su madre Chanca. El padre de Pusak era Colla y su madre Lupaca. Por último, los dos habían cambiado, por los azares de los roles que les había tocado desempeñar para el Inca varias veces de nombre. Con todas las cosas que tenían por decirse, Pusak descuidaba con frecuencia la tarea de parecérsele, y Oscoyo se veía obligado a recordársela. Para desafiar a su nuevo amigo, Oscoyo jugaba a diferenciarse lo más posible de sus propios movimientos cotidianos. En el momento menos pensado se ponía a caminar con los brazos balanceándose, como había visto hacer alguna vez a un mono de la selva chachapoyas, a chillar como había visto hacerlo a una mujer senil, a arrastrarse por el suelo zumbando como un amaru hambriento, a imitar la caminata de botija ambulante del enano Chimpu Chancutu, abandonándose con tanta eficiencia a la imitación del cuerpo impostado que a veces terminaba olvidándose quién era. Sin embargo, por más alejado que fuera la nueva conducta por imitar, Pusak se portaba a la altura del reto y lograba repetirla sin falla, entre las risas desbocadas de Oscoyo. ¿En qué momento empezó a pensar en él como su doble idéntico? A ver en Pusak ya no a alguien distinto, sino a una nueva versión de sí mismo que lo expandía, le surcaba un nuevo pasado posible, un futuro alternativo hasta ahora fuera de su alcance. ¿Cuándo empezó a amarlo? Salango gira bruscamente los matorrales que marcan la frontera de la yacta. Divisa la choza acordada. Una tenue antorcha pende al lado derecho de la entrada, tal como quedó con Cusi en los quipus de emergencia. Avanza a paso firme, centrándose en cada pisada para depurar su aliento y estar listo para la tarea. Para ahuyentar mejor el recuerdo, sin éxito. Aquella noche ha regresado sin avisar, nítida como un estanque en un día despejado. Ambos están desnudos, comparaban sus cuerpos a la luz del único candil que alumbraba la habitación en busca de rasgos que los desigualaran, examinando minuciosamente cada resquicio, cada pliegue, cada hondura. Al cabo de esfuerzos infructuosos, Oscoyo descubrió triunfalmente 3 pecas escondidas tras la rodilla de su doble. Ya empezaba a festejar bullangueramente su hallazgo cuando Pusak, entre apenado y burlón, le dijo: «Oscoyo, tú también las tienes». Rieron a carcajadas, se fundieron en un abrazo fraternal de doble que fue cediendo sin querer a otro imbuido de un fuego nuevo, desconocido, que lo quemó todo. A la mañana siguiente, o 2, 3, 7 mañanas después, entró Chimpu Chancutu al recinto. «Prepárate», dijo, «ha llegado el momento». Pero cuando el fértil en argucias ya se iba con el chiquillo, Pusak, el que quedaba en la vivienda, le dijo: «Señor, el doble soy yo». Chimpu Chancutu se volvió hacia él, inmóvil en el umbral, miró a Oscoyo que estaba a su lado y de nuevo a Pusak. Un rubor fugaz cruzó su rostro, pero fue sometido de inmediato. «Vamos entonces, que no hay tiempo que perder», le dijo al doble. ¿Había el señor Chimpu Chancutu percibido la diferencia? Había llegado a darse cuenta de que si su doble hubiera permanecido en silencio, el contador de un vistazo se habría sacrificado por él y habría intercambiado su destino sin chistar. Oscoyo nunca lo supo. Antes del enfrentamiento decisivo con los caranguis y cayambis, el señor Chimpu Chancutu hizo vestir a su doble con el traje del que ve lejos y lo envió con una escolta sin entrenar a la cumbre de una montaña adyacente al campo de batalla, donde la escolta fue diezmada y Pusak asesinado. Chimpu Chancutu esperó varias jornadas hasta que la noticia de su muerte calara en el bando contrincante antes de enviar a Oscoyo verdadero, disfrazado de joven sacerdote, a un huaca vecino, con la cobertura de una ofrenda a la piedra vestida del lugar.
Una vez en la cima, Oscoyo avistó con toda claridad las posiciones enemigas, contó sus guerreros y sus armas, y entregó la información a los generales del Inca, que pudieron distribuir sus fuerzas y posicionarse de manera apropiada y aplastar a los cayambis y caranguis en la última batalla a orillas de la laguna de Cocharambe, que se llenó de cadáveres y fue vuelto a renombrar Yaguarcocha, laguna de sangre, para que nadie olvidara cuánta regaba al Inca de los enemigos que se atrevían a enfrentársele.